Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tiempo de educación bíblica, educando con la palabra de Dios. Ustedes saben que educación bíblica es un ministerio que se formó allá por el año 2016, donde el que les habla, Jorge Mario Vidal, soy un colaborador. El fundador de Educación Bíblica y el director de Educación Bíblica, ¿sabe quién es? ¿Cómo se llama? Se llama el Señor Jesucristo. Sí, Él es el fundador y es el creador de la palabra de Dios y en este caso de Educación Bíblica. Y nosotros, los seres humanos, somos colaboradores en este ministerio. Ministerio que hace un año, en el año 2023, para ser más exactos, en octubre del 2023, organizó o fundó el Grupo para la Educación Bíblica, del cual muchos de ustedes, tal vez que estén viendo este video, son miembros integrantes, ¿sí? Que han sido bienvenidos al grupo y damos las gracias a Dios por su llegada al grupo y su participación. Además está decirles que ustedes pueden publicar lo que deseen de la palabra de Dios, pueden compartir un testimonio, pueden compartir un audio, pueden compartir un versículo bíblico, ¿sí? Todo centrado en la sana enseñanza, la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? Y basado justamente en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Tratamos de que todo lo que allí se publique, ya sea textos bíblicos, stickers o lo que fuere, ¿sí? Sea todo basado en la palabra de Dios. Si hay un testimonio de salvación, de cómo cambió tu vida, vamos a respetarlo, vamos a compaginarlo y lo vamos a presentar. Así que te animo, mi hermano o mi hermana que perteneces, que sos miembro, ¿sí? Integrante del grupo de educación bíblica, que mandes al grupo, ¿sí? Tu publicación o tu sugerencia tal vez, y allí vamos a estar evaluándolo, los colaboradores, ¿sí? Los administradores, para que puedas también ser de bendición lo que vos publicás a todo el pueblo de Dios y a aquellas personas que todavía no conocen a Jesucristo como Salvador, ¿sí? Más adelante ampliaremos esto. Hoy va a ser el último video, o anteúltimo, porque vienen dos partes, de los temas que estamos considerando en educación bíblica, es decir, la sexualidad, cómo ayudar a tu hijo, a tu hija, si te dice que es lesbiana u homosexual, o tal vez papá dejé embarazada a una chica, cómo ayudar, ¿sí? A vos, estoy hablando a vos que sos cristiana, cómo poder ayudarles. Y también estuvimos considerando el tema de la homosexualidad, el lesbianismo, el travestismo, qué dice la Biblia y cómo poder ayudar a estas personas para que puedan cambiar sus vidas y tener una nueva vida en Cristo. Hoy nos toca comenzar, que va a ser en dos partes, parte 1 y parte 2, el caso de incesto. ¿Sabes lo que es incesto? ¿Sí? La relación de un familiar en el seno de una familia con la persona de su propia familia, ¿sí? Puede ser abuso de un hijo a una hermana, como ya hemos visto en el caso de los hijos de David, abuso o violación de un tío a un sobrino, de un padre a una hija, o un hijo, hay distintas causas, de una madre tal vez, o un hijo, hay distintos tipos de incesto que se han registrado y la Biblia registra también un caso. Y hoy comenzamos por el final, vamos a comenzar con la solución del tema para en el próximo, en la parte 2, ver realmente por qué Pablo, el apóstol Pablo, estaba contestando una carta que le habían enviado de un caso de incesto. Y en 2 Corintios capítulo 2, Pablo va a decir lo siguiente. Seguime con atención, abrí tu Biblia si tenés Biblia, sí, acompañame con la palabra de Dios. Pero antes oramos. Padre, te pedimos que tú nos bendigas y nos hables a través de tu palabra. Danos, Señor, de tu palabra a través del Espíritu Santo, que es el que utiliza tu palabra para enseñar, para redarguirnos,
para instruirnos en justicia. Gracias, Padre, bendecí tu palabra y que toda la gloria, como siempre decimos, a ti, Señor, porque tú eres el que hace posible esto. En el nombre de Jesús, amén. Bien, leemos en 2 Corintios capítulo 2, dice así el apóstol Pablo. Estamos leyendo en una versión Reina Valera, 1960, con apunte de Scofield. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a ustedes con tristeza. Y notemos las veces que se menciona en este capítulo la palabra tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo les escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza, de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en ustedes todos, que mi gozo es el de todos ustedes. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros, ustedes, más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 8. Y aquí 3 puntos para remarcar a partir del 8. Vamos a analizar cada versículo, pero primero, por lo cual les ruego que confirméis el amor para con él. ¿Para con quién? Para el que había pecado, para el que había cometido este acto vergonzoso, ¿sí? Y terrible. Dice, por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Versículo 9. Porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes, vosotros, sois obedientes en todo. ¿Sí? Pablo, quien tenía el carácter de Cristo, quien había recibido del Señor Jesucristo la doctrina, la enseñanza, ¿sí? Había recibido la doctrina, había recibido la enseñanza. Pablo está hablando en el nombre de Jesús, acá, para ver si sois vosotros obedientes en todo. Y el versículo 10 también para marcar. Y al que ustedes perdonan, al que vosotros perdonáis, dice, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, delante de la persona de Cristo. Vamos a dejar el versículo 11, vamos a explicar primero esto que estuvimos leyendo. Versículo 1. Pero si alguno me ha causado tristeza. Pablo, cuando se enteró de esta carta, cuando le llegó esta carta al apóstol Pablo se entristeció mucho. Se entristeció mucho porque el que cometió este pecado era un cristiano, era un hermano. Pero claro, un hermano que tal vez o no fue discipulado, porque a veces pasa, en muchas de las congregaciones que conocemos, no hay a veces una enseñanza profunda de discipulado. Nos acostumbramos a dar los 10 pasos, aprenderlo de memoria, así, listo, ya está, bien, hiciste el discipulado. No, profundicemos en esos 10 pasos de discipulado, o 5, o 4, los que fueren, las 4 leyes espirituales. Profundicemos en este hermano, preguntémosle, que nos explique él qué entendió, porque es importante en el discipulado saber esto, ¿sí? ¿Y qué haría él si estuviera en el caso de José, por ejemplo? ¿Se acuerdan de José? Que la mujer de Potifar quería tener relaciones con él. Y José dijo, no, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y la mujer asió de su ropa, de sus vestidos, y José hizo fuerza y salió corriendo, a tal forma que ella se quedó con la túnica que tenía, con el vestido, salió corriendo desnudo, huyó de ese lugar. Qué importante es entender esto. ¿Qué haría en un caso similar? Preguntarle a la persona, para que le quede grabado. Tal vez nunca pase por esa situación,
pero al pensarlo, al analizarlo, en su mente algo le va a estar diciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa así, ¿sí? Le va a estar marcando algo que pudo haber hecho o que puede llegar a pasar. Y cuando llegue la situación, si se presenta delante del caso ese, se va a acordar el discípulo de aquella conversación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces? Y cuando el gallo cantó, la actitud de Pedro, ¿cuál fue? Se acordó de lo que el Señor le había dicho, de ese pecado. Y allí se dio cuenta, lloró amargamente y se dio cuenta que había pecado. De eso se trata el discipulado, de que la persona, el individuo, el discípulo, la discípula, ¿sí?, tenga arrepentimiento, es decir, cambio de mente, de su vieja manera de pensar a la nueva, y no albergue ninguna posibilidad de que podría ser o puede ser. Sí, se dé cuenta que eso es, tiene que escapar de eso. Te cuento una experiencia rápidamente. Alejandro, le decíamos Caco, de la zona del Doxul. Él recibió a Cristo allí en Doxul, en una asamblea de los hermanos, ¿sí? Tiempo que yo también me congregaba allí, donde nací. Y un día nos confesó una historia, que él, después que recibió a Cristo y que empezó a venir a la iglesia y que había pedido el bautismo y todo eso, él tenía una vida de mundo, ¿sí?, una vida de pecado. Y se le presentó una mujer que quería estar con él y convino, ¿sí?, en ir justamente a un lugar reservado para estar con esta mujer. Y cuando estaba allí por cometer el mismo acto de que se hace en lugares privados, se acordó Alejandro del Señor, se acordó del paso que había dado de salvación. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Hermano, perdone que diga esta canción así, alabado sea su nombre. Se acordó de la decisión que había tomado y se levantó allí del lugar que estaba, se vistió, se ciñó su ropa y salió corriendo. La mujer no entendía nada, pero salió corriendo porque se dio cuenta, darse cuenta, se arrepintió, hubo un cambio de mente de que él había recibido a Cristo y no podía continuar en el pecado. ¿Te das cuenta de qué se trata el discipulado? Porque una vez que muchos reciben a Cristo, listo, ya está, ¿no? Allí comienza, no está. Comienza una nueva etapa en la vida de esa persona y la iglesia tiene que velar, los ancianos tienen que velar, los líderes tienen que velar por esa persona antes de ir a predicar al resto del mundo. Un alma que se arrepiente, por un alma que se arrepiente, ¿sí?, hay gozo en los cielos. Por un alma que se arrepiente, cubrirá multitud de pecados. Hay que velar por esa alma. Y no es cuestión de muchos y dedicarle tiempo a esa persona, a esa vida y a esa familia. Por eso Pablo dice, por esto determiné, para conmigo ir otra vez a ustedes, porque si yo con Cristo, ¿quién será luego que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Por esto mismo les escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Él se quería gozar con los hermanos de la congregación, porque todos estaban creciendo. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de vosotros. Versículo 4, y acá está lo que estamos compartiendo. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, Pablo se angustió, les escribí con muchas lágrimas. Qué tremendo cuando una persona ama al Señor, un siervo de Dios, y se entera de esto, ¿sí? Hay dolor, hay angustia. Lo he experimentado, lo he pasado. Hay dolor y angustia cuando alguien te enteras que pasó algo y es dentro de la iglesia o en el seno de los hermanos de la iglesia. Para que no fuese contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Él no lloraba, no se puso triste para que ellos se entristezcan, para agregar más dolor al dolor. Él se puso triste para que se den cuenta del amor que les tiene, porque los amaba y quería lo mejor para los corintios. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no la ha causado a mí solo, no se la causó a Pablo solo, sino que en cierto modo por no exagerar a todos ustedes. Qué triste es cuando dentro de la congregación alguien cae en pecado. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con sabia mansedumbre, dice Pablo. Qué triste que es, qué triste que es. ¿Cuál es tu actitud?
decís, cayó en pecado, dejémoslo que se vaya, echémoslo al mundo, pues tu actitud es llorar por esa alma, por esa oveja que se ha lastimado, que ha caído. Es importantísimo que pienses en esto. Sí, hermano, hermana, estés en el país que estés, en la provincia que estés, que pertenezcas al grupo o fuera del grupo, que pienses cuando oís o sabés o ves que un hermano cayó en pecado o una hermana cayó en pecado. Hay dolor en tu alma, hay el mismo dolor que tendría que haber cuando un hijo tuyo o una hija tuya cae en pecado. Cuando tu hija pudo haberte dicho, papá, tuve relaciones, papá o mamá, estoy embarazada y es de familia cristiana. Dolor, pero después tiene que haber amor. Como vamos a ver ahora, dolor, pero después tiene que producir amor. Versículo 6 dice, versículo 5 dice, nos ha causado tristeza a todos. A Pablo y a toda la iglesia estaba entristecida por este pecado de este hermano, de este hombre. Pero el versículo 6, Pablo quiere hacer una aclaración importante. En el versículo 6, Pablo quiere mostrar el carácter de Cristo que tiene que estar en tu vida y en mi vida, hermano y hermana, en tu vida y en mi vida y en el seno de la congregación. Dice el versículo 6, le basta a tal persona, al que pecó, a ese que pecó, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¡Wow! Habían tomado al hermano, como vamos a ver en el próximo video, lo habían llamado, lo habían disciplinado, lo habían quitado del medio, ¿sí? Para que esté allí buscando el arrepentimiento, ¿sí? La disciplina, soportando la disciplina, ¿para qué? Para después la restauración. La disciplina siempre es así en la iglesia. Y hace poco escuché un mensaje de un hermano allí en Santiago del Estero sobre la disciplina, que lo hemos publicado, se lo recomiendo, muy bueno. La disciplina siempre es así, tiene que producir arrepentimiento, de eso se trata la disciplina, para que produzca arrepentimiento, darse cuenta del mal que hizo y decir, no, esto me equivoqué grande, quiero ayuda, para después restauración. ¿Qué quiere decir restauración? Reincorporarlo al seno de la congregación con sus tareas normales y habituales para servir a Dios, para ganar almas, porque no se trata de perder almas, de perder un porcentaje, ganar, subir, crecer. Para eso Cristo nos deja en el mundo. Si no sos útil, hermano o hermana, y sos de Cristo, no vas a ser útil para el Señor. En muchos casos Dios tomará la decisión de llevarte para que no peques más, ¿sí? En la carne, para que estés en su presencia. Ha habido casos. Bueno, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Lo habían disciplinado. Toda la iglesia presente allí, qué vergüenza, le basta esta represión hecha por muchos. Y yo me imagino a este hombre, si realmente tiene el Espíritu Santo y había recibido a Cristo, la tristeza profunda que se habrá apoderado, ¿sí?, de su corazón. No dice nada de la otra persona, que como vamos a ver en el próximo video. Dice, así que, versículo 7, así que, al contrario, mirá lo que dice Pablo, ¿no? Al contrario, ustedes, más bien, debéis perdonarle y consolarle. Consolarle. ¿Qué es consolar a aquel que ha pecado? Fue reprendido, fue disciplinado. Si realmente es un hijo de Dios, va a soportar eso. En la iglesia donde estábamos antes hubo un caso. Y una de las primeras expresiones que yo tuve, dije, si realmente es un hijo de Dios, va a soportar la disciplina, se va a arrepentir y va a ser restaurado. Lamentablemente en ese caso no soportó la disciplina, no pudo ser restaurado, no fue restaurado. Por el contrario, siguió aún más en el pecado. Lamentablemente, no sé hoy en día cómo estará, pero tuvimos evidencia de que siguió más en el pecado. A veces por bronca tal vez, a veces por enojo, ¿sí? Porque un pecado te puede llevar a otro después. Y a otro, y a otro, y a otro, y vivir como los del mundo. Entonces es importante esto. Dice, al contrario, más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Si realmente es un hijo de Dios, va a estar triste. Pero nos manda aquí la enseñanza de la palabra de Dios a través de Pablo, consolarle y perdonarle.
Ya está, fuiste disciplinado, vos reprendiste a tu hijo cuando se equivocó en algo, bueno, no tenés que estar todos los días reclamándole, porque aquella vuelta, ¿te acordás? No, ya está, hijo, te amo, te quiero, hija, te amo, te quiero, te equivocaste, ya está. Todos nos equivocamos en la vida, ¿o no? ¿O no? ¿O me vas a decir que vos nunca te equivocaste? ¿O nunca pecaste, hermano o hermana? Todos nos equivocamos. Tampoco eso es excusa para seguir pecando. Entonces, perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Fíjate cuántas veces la palabra tristeza, ¿sí? La tristeza consume a la persona. La tristeza causa frustración en la persona. La tristeza causa también lo que podemos decir depresión en la persona. La persona triste, está triste y vive en depresión muchas veces. Y esto no debe ser así. Versículo 8. Por lo cual te ruego que confirméis el amor para con él, que confirmemos el amor para el hermano que ha pecado, que fue disciplinado y que está siendo restaurado. Confirmar el amor para con él. Vamos, hermano, ánimo, arriba, te equivocaste, pediste perdón, porque el secreto está allí, te arrepentiste. Sí, amén, listo, le perdonamos, la iglesia te ha perdonado, sí, Cristo te ha perdonado, sí, por supuesto. Hay un versículo que está allá en 1 Juan que dice que si nuestro corazón nos reprende, si nuestra conciencia nos reprende por algo que hicimos, y ya pedimos perdón, y ya pediste perdón, y ya te ha perdonado la iglesia, ya te ha perdonado tu familia, ¿sí? No estés más lamentándote, porque mayor que nuestro corazón es Dios, y Él ya te perdonó. ¿Por qué? Porque Él llevó la cruz del Calvario, tu pecado y mi pecado. ¿Sí? Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros, y Dios, ¿sí?, enjuició a cada uno de nosotros en la cruz de Cristo, en la persona de Cristo. Es decir, nuestro juicio por nuestros pecados, ¿sí?, fuimos juzgados allí en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Él llevó nuestros pecados. O sea que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8, el apóstol Pablo. Entonces, dice, más veis, debe perdonar, ya lo vimos, el versículo 8, por lo cual les digo que confirméis vuestro amor por él. Esto quiere decir, ya pasó. Saludarlo en la iglesia, abrazarlo, amarlo, ya está, como si no hubiera pasado nunca. En la mente va a quedar, ¿sí? A este hermano le tiene que servir de experiencia para aprender de sus errores, y la iglesia tiene que aprender a veces de los errores, porque por algo pasó esto en la iglesia, ¿sí?, que la iglesia no tuvo en cuenta. Lo vamos a ver en el capítulo que sigue, ¿sí?, en el capítulo 2, porque este hermano pecó, además porque él decidió de propia decisión pecar, nadie lo forzó, pero la iglesia no tuvo en cuenta mecanismos en el discipulado y la forma de trabajar para que no pudiera pasar esto en el seno de la congregación. Lo vamos a ver en el próximo video. Porque también para este fin les escribí para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes. Pablo les está mandando allí a amar a este hermano, a consolarle, a levantarlo, y también para ver también si ellos son obedientes, no a la decisión de Pablo, sino a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, perdonadle, vete y no peques más, dijo Jesús a la mujer adúltera. Y versículo 10, y al que vosotros, escuchen ustedes, al que vosotros perdonáis, al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo los he perdonado, yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en la presencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Somos un cuerpo en Cristo. Y Pablo confiaba a quien ellos perdonaban, él también, porque sabía que allí había hombres que conocían la palabra, y él estaba hablando de los espirituales de la iglesia allí en Corintios, porque tendría que haber espirituales, no todos eran carnales, ¿sí? En esta iglesia había mucha carnalidad, pero había también personas espirituales. Dice, y al que ustedes perdonan, yo también los perdono, ¿sí? Dice, lo he hecho en presencia de Cristo, con temor de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir hacer algo en la presencia de Cristo? Es hacerlo con temor de Dios, ¿sí? ¿Estás haciendo, estás hablando con temor de Dios? Cristo está presente, te está escuchando. ¿Estás pensando pensamientos puros y sanos con temor de Dios? Cristo te está viendo el pensamiento. ¿Estás produciendo, tomando ideas para servir al Señor en la congregación con realmente temor de Dios? Cristo está viendo tus pensamientos.
tus decisiones. Lo que vos hagas, Cristo lo vio, lo ve. Y si no estás de acuerdo al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, cuidado, hermano, hermana, por la disciplina. Que a veces la disciplina viene en forma directa a una persona que no ha sido sorprendida en un pecado. Eso es un tema que vamos a hablar después cuando nos toque hablar de disciplina. Y quise dejar el versículo 11 para el final, ¿sí? Que dice así, con esto tenemos que tener mucha atención, ¿sí? Vos, abuelo, abuela, papá, mamá, hijo, hija, hermano, líder, anciano, pastor, mucho cuidado con esto. Para que Satanás, el diablo, el adversario, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¡Wow! ¡Qué palabra, qué enseñanza la de Pablo aquí! Porque a veces cuando hay una situación en la familia, en la congregación, el diablo busca de sacar ventaja. ¿Y cómo lo hace? Buscando de dar pensamientos que no son de Dios. ¿Sí? Se equivocó, listo, sáquenlo del ministerio, que no venga nunca más, échenlo de la iglesia, no se junten con él. Pensamientos diabólicos. Ese tipo o esa mujer es una porquería, no sabía, es una basura, mira cómo pecó. Pensamientos diabólicos. Cuidado, hermano, hermana, cuidado, padre de familia, mamá, abuelo, abuela, ¿sí? Líder, pastor, ancianos, líderes, cuidado con los pensamientos. Ese no va a cambiar más. Cuidado con esos pensamientos, para que Satanás no gane ventaja entre nosotros. Cuando uno piensa así, cuando hay una congregación así, el diablo gana ventajas. Por eso a veces las iglesias se estancan, por eso no crecen las almas. Y todo tiene que ver con el discipulado. Todo tiene que ser el discipulado vivo, anotate esta palabra, y activo, que es un discipulado dirigido por el Espíritu Santo. Vivo y activo. ¿Y quién tiene que comenzar ese discipulado? El anciano. ¿El más viejo o el más joven? El anciano, el pastor, el líder, los líderes. Los líderes tienen que sentir en su corazón el llamado, el amor, la pasión por las almas, y principalmente por aquellas almas nuevas que han recibido a Cristo. Pasión, no calificarlas. No, pero vino a pedir porque no tenía para comer, me parece que es un vago. Pensamiento diabólico, hermano. Pensamiento diabólico, te lo puedo asegurar. Es decir, buscar y orar, de comprender bien la situación. Y si no tenés un pensamiento o no tenés un criterio para ministrar una congregación, orar al Señor, que el Señor te capacite, buscar capacitación. Estamos en tiempos que no se puede discipular, administrar vidas con el mensaje del domingo pasado. ¿Sí? No se puede ministrar con el mensaje de otro. Lo leí, ¿verdad? Qué lindo, me gusta como lo dijo, lo voy a decir en la iglesia. Hay que dedicar tiempos, quemar pestañas, ¿sí? En la presencia de Dios, lágrimas en la presencia de Dios, abriendo la Biblia, orando primero, agradeciendo el lugar que Dios te dio en la congregación, si sos líder, pastor, anciano, la responsabilidad que tengas, mi hermano, dedicar tiempo a la palabra de Dios. Si podés, anotate en un instituto bíblico de extensión, de diario. Si no podés, buscar por internet. Si no podés, anotate aquí en el grupo de educación bíblica y te vamos a capacitar, te vamos a derivar, ¿sí? A maestros, te vamos a derivar temas que los podés ver en tu casa por los videos. ¿Sí? No es necesario que salgas de tu casa y no vas a tener que pagar nada ni viajar. Y si estás enfermo, vas a poder ver también la capacitación aquí. Pero es importante este llamado que estoy haciendo a todos los líderes, pastores y ancianos de una congregación. Capacitate, mi hermano, porque tenés ovejas que cuidar, ovejas, rebaño que conducir, que llevar, y almas que edificar, familias que edificar. Probá con esto que yo te digo y esperá 6 meses y fíjate el resultado allí en la congregación. Derramar lágrimas, ¿sí? La parte de la oración, de la vida, del amor que Pablo dice acá, confirmar nuestro amor para con él, consolarle. Pablo derramó lágrimas, y después la capacitación espiritual a través de la palabra, pedir ayuda, pedir hermanos, pero no el hermanito de la otra iglesia también que también son 40, 50. Pedí a aquellos hermanos que están preparados y que ves que Dios los utiliza para su gloria. Y después dice, para que
no gane ventaja sobre nosotros, sobre tu familia, lo que pueda pasar en tu familia, ¿sí? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Vos sabés que uno de los requisitos para ser anciano, pastor, obispo, es que tenga a sus hijos en sujeción. Qué importante que es este tema. Muchas veces se pasa un poco por alto, es decir, recibieron a Cristo, pero hay hijos a veces que se apartan del camino del Señor. Y yo siempre lo dije y lo vuelvo a repetir: si alguna de mis hijas tuviera una conducta impropia, trataría de no hacer más lo que hago esto, de tratar de compartir la palabra. ¿Por qué? Porque sabría que en algo fallé o en algo no estuve preparado, aunque cada hijo es responsable ya de lo que es mayor de edad. Pero a veces es importante entender esto, mis hermanos que lideran una congregación. Es importante entender que si no pudiste ser el siervo de Dios en la edificación de tu familia, muy difícilmente vas a poder edificar la vida de otros, ¿sí? Vas a hablar con todas las mejores intenciones, pero lo importante, el primer ministerio es la familia. Gloria a Dios, gloria a Dios por aquellos que tenemos las familias en Cristo, ¿sí? Porque esto es obra de Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Las oraciones, las lágrimas por los hijos, por las hijas, Dios la contesta y Él hace la obra, no nosotros. Porque en definitiva lo que nuestros hijos ven no es cuánto sabemos de la Biblia, cuántos versículos bíblicos, lo bien que predicamos en la plataforma. Lo que ellos viven es lo que perciben de nosotros. Ese amor de Cristo, ese amor de Dios, ese cariño, y lo que perciben a través de nosotros, viendo el ejemplo de Pablo y de Jesucristo. Ya me pasé del tiempo y termino versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta del Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, no lo encontré a Tito. ¿Sí? Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Te dejo el versículo 11, para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? Satanás permanentemente está planeando, trabajando, ideando. Ideología de género, leyes, el aborto legal, ¿sí? Etc. Son maquinaciones del diablo. El LGTB son maquinaciones. Todo eso digo ¿por qué? Porque el diablo está maquinando. ¿Sí? Es una máquina de pensar maldad. Maldad en máquina. Maquinando, es una máquina de pensar maldad. Así como escuchamos y vimos alguna película, una máquina de asesinar, de matar, que fulano de tal era una máquina de hacer justicia. Bueno, Satanás es una máquina de matar. Una vuelta me encontré con un cristiano, sí, de un trabajo en la zona de Palermo, un poco más allá bueno, vamos a ponerle que era Palermo, sí, de Belgrano, acá en Buenos Aires, que se había convertido al Evangelio. Él había sido soldado, él había sido marine, ¿sí? Y él me decía: Jorge, yo tengo miedo, dice, que no quiero pelearme con nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? Porque yo estoy entrenado para matar, fui entrenado para matar, sé cómo matar a una persona, dice, que parezca un accidente, ¿sí? Pero lo hecho de Cristo, yo recibí a Cristo y todo eso lo tengo como basura. Como decía Pablo, ciertamente dejando lo que queda atrás, prosigo la meta. Rodríguez, no sé si me estás escuchando, Rodríguez, en algún lado donde ves este video, te mando un abrazo grande y Dios te bendiga. Gracias por el tiempo compartido, aprendí mucho de vos. Y bueno, y él me contaba esto, ¿sí? Y que él desechaba ya todo eso porque él estaba en otro, él era de Cristo. Y qué importante es entender esto. Después te voy a contar en otras anécdotas también muchos hermanos que fueron personas que empuñaban un fusil en la época de los 70 y se recibieron a Cristo, se convirtieron a Cristo. Después te lo voy a contar en un video especial para eso. Pero termino con esto. El diablo está permanentemente trabajando las 24 horas, no descansa para destruir a la iglesia. No ignoramos sus maquinaciones. Que Satanás no gane ventaja entre nosotros. Que Satanás no gane ventaja en tu hogar. Que Satanás no gane ventaja en la congregación donde estás. Que Satanás no gane ventaja en tu vida. Que sea el Señor el que gane. Con el amor, la disciplina de Dios y también, sí, con el consolar a aquel que lo necesita. Dios te bendiga. Espero que te haya sido de bendición. Y como siempre digo, hermanos, en el nombre de Jesús. Chao, hasta pronto.